Buenas noches. Los saludo a nombre de la Bienal Independencia y el Patronato Cultural Cusco. Y hoy día tenemos el conversatorio sobre un proyecto muy peculiar, muy especial, de César Augusto Ramírez, artista joven de Lima. Un proyecto muy vinculado con los nuevos medios y con las altas tecnologías y con los medios de comunicación de hoy. El proyecto se llama 7 ensayos de reinterpretación de la realidad peruana, que obviamente hace alusión a la obra de Mariátegui. Yo quisiera agradecer y dar la palabra un momento a la auspiciadora de esta reunión, en esta ocasión, Patricia Marín, porque es la revista Baliche que ella dirige, la que nos está brindando hoy día la plataforma Zoom. Adelante, Patricia. Buenas noches a los tres, a Vera, a César y a Fernando. En primer lugar va mi felicitación al Patronato Cultural de Cusco, quien está llevando con mucha diligencia y mucho trabajo esta primera bienal en el Cusco, y felicitarlos por este conversatorio. No quiero extenderme más y darles la más cordial bienvenida y el apoyo de Balicha, como siempre, al arte y a la cultura cusqueña. Buenas noches y que tengan un excelente conversatorio. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Revista Baliche. Y voy a presentar a los participantes de la reunión de hoy. Con nosotros está el artista autor del proyecto 7 ensayos de reinterpretación de la realidad peruana, César Augusto Ramírez, nacido en Iquitos en el año 1995. Es un artista visual peruano y fotógrafo. Es graduado del Centro de la Imagen. Ha expuesto su trabajo en Cámara Lúcida, Nueva Fotografía Peruana, en el Museo Mate, en la Galería Ojo Ajeno, en la Galería Abrir, en el Centro Cultural Brasil-Perú, en la Plataforma de Arte en Línea, en la sección Artistas Emergentes, en la Residencia Artística La Fabrique de la Alianza Francesa de Miraflores y en diversas exposiciones colectivas en Perú. Y nos está acompañando como panelista quien va a comentar el trabajo de César y va a hacerle preguntas, va a hacer una especie de entrevista. El artista Fernando Dolorier, nacido en Lima en 1994, quien se encuentra en los últimos años de la especialidad de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. Él cursó estudios generales de letras en la Pontificia Universidad Católica en los años 2012-2014 y diseño gráfico en Toulouse-Lautrec en 2015. Ha realizado 2 muestras bipersonales en Espacio de la Sala y Galería Teruel, así como varias muestras colectivas en Perú. Participó de exposiciones benéficas como Arte Feliz de Cusimayo en 2019 y La Noche de Música y Arte de CLDA también en 2019. También fue seleccionado como finalista en el concurso Nuevas Visiones en el mismo año 2019 de Winsor & Newton y Faber-Castell. Con Fernando habíamos preparado unas preguntas, entonces íbamos a hacer como que una charla, ¿no? Empezando primero por unos trabajos que teníamos. Entonces, bien, César, hoy vamos a hablar sobre tu obra, 7 ensayos de reinterpretación de la realidad peruana. Primero, felicitarte por tu participación en la Bienal. Y bueno, ahora sí comenzar con las preguntas. El producto final de este proyecto me parece sumamente interesante por la materialidad que tiene y el lenguaje visual que también posee. Así que me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo surgió la idea detrás de esta obra? Eso fue en el 2000, no recuerdo exactamente si fue a inicios o finales del 2019, pero en realidad surgió porque era una obra para presentar un concurso. Entonces, no recuerdo exactamente la temática del concurso, pero yo ya me había graduado del Centro de la Imagen, me gradué en el 2018, entonces solo tenía las obras que ya había hecho en la escuela, ¿no? Entonces, estuve 3 años estudiando todo lo que era fotografía, solamente fotografía, y dije como que ya quería alejarme un poco de lo que era la fotografía, digamos, más tradicional, ¿no?
Entonces quería abrirme un poco más a lo que era el trabajo con imágenes. Y entonces usé como excusa este concurso al que apliqué, pero al final no terminé la obra a tiempo, que de ahí salieron los 7 ensayos, ¿no? Entonces, primero quería trabajar, lo único que sabía en ese momento era que quería trabajar con imagen, quería trabajar con algo visual, que no sea exactamente fotografía, porque yo ya había visto todo lo que era fotografía durante 3 años enteros. Entonces, en ese momento también ya tenía como 2 años trabajando de intérprete, no, perdón, de traductor de textos de inglés a castellano, castellano-inglés. Entonces, creo que eso también fue influencia para este proyecto, ¿no? Porque yo trabajaba todos los días literalmente pasando textos de idioma A a idioma B. Entonces, eso es lo que hacía siempre. Y claro, como excusa del proyecto, del concurso, perdón, dije, ya, quiero trabajar con imagen, quiero hacer como que este cambio de A a B, ¿no? Como tratar de pasar el contenido de algo digamos, a otro idioma, entre comillas. Eh, entonces, leyendo, por ahí había empezado los 7 ensayos y me pareció genial, ¿no? Porque al leer la obra hablaba de un Perú, digamos que como hace 100 años, y lo leía y me parecía que estaba hablando del Perú de hoy, ¿no? Entonces tenía como que esta cosa, ¿no? Este texto que hablaba de algo importante, pero que supuestamente o sea, se escribió hace 100 años, pero aún era muy vigente hoy. Entonces como que se me prendió el foco y dije, podría pasar esto, ¿no? Como que esta cosa que no ha cambiado en realidad, podría tratar de cambiarla de cierta manera, ¿no? Entonces ahí fue que como que todo calzó y dije, ya, voy a leerlo y voy a pasarlo a lo visual, ¿no? Voy a pasar del texto, de lo textual a lo visual. Entonces así, digamos, fue como empecé con esto, ¿no? Fue como que un proceso, no fue como que algo que se dio de manera inmediata. Justo preparé un PPT con la obra, que es esto de lo que estoy hablando. Son las 7 tablas, ¿no? Las 7 ensayos de reinterpretación de la realidad peruana. Entonces, como dije, son transcripciones a emojis del libro, de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que escribió José Carlos Marietti. Y bueno, miden como 1,80 m de alto por 95 de ancho, o sea, todas las 7 tablas juntas, ¿no? Y dos de profundidad. Bueno, eso. Claro, entiendo que cada una de las tablas representa uno de los ensayos. Y quisiera preguntarte un poco sobre el lenguaje, ¿no? ¿Cómo es que has construido eh, esta didáctica de traducir el ensayo o los 7 ensayos a distintas imágenes y a generar significados a través de eso? Me parece muy, muy interesante, entonces me gustaría conocer un poco más sobre ese proceso. Sí. Bueno, estas son algunas fotos que tomé mientras lo estaba haciendo. No recuerdo ahora mucho de eso porque fueron como hace casi 3 años, creo. Pero lo que hacía era, bueno, primero separé cada ensayo y luego lo imprimía. Y de ahí iba leyéndolo y mientras lo leía como que subrayaba palabras y ponte. En el texto mencionaban la palabra nube, ¿no? Entonces eso era fácil porque había un emoji de nube. Y ¿cómo se llama? En ese tiempo tenía una MacBook, y ahí utilizaba el blog de notas del Mac, que te permite poner emojis de manera súper fácil. Entonces utilizaba eso mientras iba leyendo y iba escribiendo en la computadora, como iba poniendo el emoji en la computadora. Entonces iba leyendo, iba poniendo emojis, entonces era como que lo que hacía mi trabajo, ¿no? De traductor. Pasar a leer algo, pasarlo de un idioma a otro idioma, ¿no? Entre comillas.
Entonces, digamos, arriba está como que el texto y abajo está lo que quedaba, ¿no? Los emojis al final. Entonces era como que este proceso de ir leyendo, ir pasando, ir leyendo, ir pasando. Y creo que entre hacer todo eso del libro entero me habría demorado un mes entero casi. Entonces, sí, o sea, al final fui haciéndolo mucho más rápido. Dije que, por ejemplo, leía la palabra nube y ponía el emoji de nube, pero también habían como que palabras mucho más abstractas, ¿no? Conceptos más abstractos que era difícil de poner en emojis porque simplemente no estaban. Por ejemplo, la palabra guerra, ¿no? O combate. Entonces, lo que hacía era juntar 2 o 3 emojis más. Por ejemplo, la palabra guerra ponía, no sé, el emoji de un puño o de las 2 espadas o de una explosión. Entonces, lo juntaba y así como que eso significaba guerra, ¿no? En visual, en emojis. Y bueno, así fue haciéndose todo eso, ¿no? Básicamente. Claro, como mencionabas, los 7 ensayos siguen siendo muy vigentes, ¿no? En nuestro contexto, a pesar de haber sido escritos hace casi 100 años. Y me parece muy, muy interesante que hayas traducido estos textos a un lenguaje tan contemporáneo, ¿no? Porque en la actualidad los emojis son parte de la cotidianidad. Algo que me resulta curioso es que esto permite una lectura, ¿no? De los espectadores, que va a ser en base también a la propia interpretación que ellos tengan. Sobre eso, ¿tú cómo tomas o sea, esta lectura individual, ¿no? ¿Qué piensas sobre ella? Bueno, o sea, desde el principio quería que la obra se vea como algo, como una especie de juego, ¿no? Como que las personas puedan pararse frente a las tablas y si querían podían sacar su libro de los 7 ensayos y empezar por la primera tabla e ir tratando de descifrar lo que dice, ¿no? En el libro, usando el libro. Entonces, quería que también sea como que esta especie de intercambio, ¿no? Entre el espectador que lo ve y cómo trata de hacer suya la obra, ¿no? En cierta manera. Entonces, también lo otro era el uso de los emojis en sí, que creo que no he dicho, no he hablado de eso. Bueno, aparte de lo visual, porque quería, o sea, yo trabajo con lo visual, todo lo que es visual. Eh, lo que utilizaba los emojis más que nada porque era algo que utilizaba todos los días, ¿no? Cada vez que escribía, cada vez que mandaba un mensaje o algo, siempre utilizaba emojis. Yo uso muchos emojis en todo lo que escribo. Entonces, usar emojis me pareció algo muy, muy natural, ¿no? En esto. Y también hablando de la vigencia del texto, sentía que el texto era muy vigente hoy en día, ¿no? Entonces quería tratar de adaptarlo, ¿no? Adaptar esa vigencia a lo de hoy. Entonces, era este proceso de transformación de textual a visual, pero también de algo de hace 100 años más o menos a hoy, ¿no? Entonces, usando esto del juego, ¿no? De la reinterpretación, ¿no? También un juego de palabras en el título, ¿no? El título de José Carlos es 7 ensayos de interpretación, y entonces yo le puse reinterpretación porque también era lo que podía hacer cada persona con la obra, ¿no? Tratar de reinterpretarla, ¿no? Porque al final son pictogramas, son emojis, es algo visual, ¿no? No es algo que puedas leer así. Entonces, como es una imagen, pues no tiene, digamos, un ancla, ¿no? No tiene un contexto, puede reinterpretarse como tú lo veas, ¿no? Entonces, sí, eso me parece interesante, Claro, en me ese pareció sentido chévere. podríamos
decir que quizás también los espectadores generan una traducción, ¿no? de estos emojis a un lenguaje más personal. Y bueno, me gustaría hablar también sobre la materialidad de la obra, ¿no? El aspecto físico y técnico de su ejecución. Eh, me parece sumamente interesante que sea un trabajo que mezcle medios digitales y también un material de un uso tan común, ¿no? Como es la madera. Y de hecho que sean tablillas verticales y del tamaño que tienen también me parece sumamente interesante. Primero quisiera conocer un poco sobre cuál fue el proceso de la ejecución y, y después quizás nos puedas conversar un poco sobre por qué elegiste este soporte, ¿no? ¿Por qué las tablas? ¿Por qué las dimensiones también? Hmm. Bueno, justo me acabo de acordar de esto. Al principio yo tenía como, yo iba leyendo los libros y lo iba pasando emojis, ¿no? Digo, iba leyendo los ensayos, pero al principio no sabía cómo iba a hacer con esto, porque tenía como que estaba leyendo esto y lo estaba pasando a los emojis y cada vez iba haciendo más, iba avanzando con el libro. Y entonces en ese momento no sabía qué hacer con todo esto, ¿no? O sea, cómo iba a presentárselo a la gente, porque al final esto iba a ser una obra para un concurso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que iba a presentarlo? Entonces, lo de la madera, lo de hacerlo en tablas de madera vino casi al final, casi terminando el libro entero. Eh, yo trabajo mucho, o sea, siento que parte de mi proceso, parte de mi proceso creativo es trabajar mucho con el material, ¿no? Experimentar con él. Y no es solo en estas obras, es en lo de las tablas. Por eso también lo puse. Creo que quería también hablar de esto. Eh, yo trabajo mucho con lo que es el material, ¿no? Entonces, en el 2018, un año antes, había empezado este otro proyecto, que era intervenir estas fotografías, ¿no? Utilizaba Polaroids o utilizaba fotografías impresas en papel y luego en agua separaba la emulsión del soporte de papel, ¿no? Entonces la fotografía en sí, digamos, estaba flotando en el agua. Entonces, con eso trataba de pasarlo a otro soporte, ¿no? A papel de acuarela o a vidrio. Entonces, digamos que creo que desde el 2018 como que voy trabajando mucho con lo que son los materiales, ¿no? En lo que yo utilizo. Entonces, mucho de lo que hago tiene que ver con experimentar con materiales, o utilizar diferentes tipos de materiales, ¿no? Y tratar de conversar con ellos y con lo que quiero mostrar. Bueno, claro, de ahí parte de eso, ¿no? Entonces, desde el 2018 vengo como que experimentando con este proceso, ¿no? Que tiene muchas variables, por ejemplo, a qué temperatura está el agua que utilizo, o también como eh, qué tipo de papel tiene, cuánto tiempo debo dejarla en agua. Entonces, hay mucho de experimentar, ¿no? De ver cómo va siendo todo esto. Y con las tablas no fue diferente, en realidad. Ahí está mi pie, perdón. Eh, Cuando decidí hacerlo, cuando decidí ya por fin hacerlo en las tablas de madera, hubo mucha experimentación en el proceso de imprimir la imagen en la tabla, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, bueno, viendo en internet, este proceso que vi de transferir imagen con goma blanca, ¿no? Con cola blanca. Entonces, compraba la goma, lo mezclaba con agua y luego lo echaba sobre la tabla y luego imprimía los emojis, o sea, el emoji del ensayo en el tamaño de la tabla en sí, y luego lo pegaba encima. Y lo dejaba ahí toda la noche y luego al día siguiente
iba y sacaba el papel con cuidado, ¿no? Y veía que la imagen se quedaba en la tabla. Pero o sea, hice esto como una semana y media entera como que tratando de experimentar con eso, ¿no? Eh, y claro, quedaba la imagen como se ve ahí, pero habían demasiadas variables y al final como que decidí no utilizarlo al final, no utilizar este proceso al final porque los emojis son muy pequeños y tienen mucho detalle. Y este detalle no se quedaba muy bien con el proceso de la goma. Si bien se quedaba la imagen, no se podían ver de forma nítida los emojis. Entonces, al final dije, ya, bueno, voy a imprimirlo de frente, ¿no? Y entonces lo mandé a un lugar y lo imprimieron, lo imprimieron de frente en impresión V y ya estaba, en un día. Entonces, pero, o sea, a esto iba con que siempre hay un proceso de experimentar, ¿no? De ver qué materiales puedes utilizar y cómo puedes presentar de manera física, ¿no? El proyecto. Ah, y lo de las tablas también, utilizar la madera fue más que nada porque al final, ya casi al final, como que dije, bueno, estamos hablando de un texto que aún sigue muy vigente, ¿no? Entonces, otra vez esta palabra de la vigencia. Entonces, me acordé de esta película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio. La primera escena está como que esta cosa alienígena, digamos el tótem, no sé cómo se dice ahora, y están como que los monos. Entonces era algo esa escena era genial porque eran cosas de dos tiempos muy diferentes, ¿no? Tenías esta, no era una tabla, pero era este mecanismo negro ahí en medio de estos, digamos, hombres prehistóricos, ¿no? De estos monos. Entonces, decidí que también quería hacer estos tótems, ¿no? Con las tablas. Por eso también el tamaño de 1,80 m. Bueno, no es tan grande, pero es más manejable, ¿no? Eh, y bueno, y lo de las tablas, o sea, la madera también fue por lo orgánico. Lo orgánico, si estaba utilizando hasta ese momento, todo era digital, todo lo estaba haciendo en mi computadora. Entonces, quería también, como estaba haciendo, digamos, una especie de contraste, ¿no? Entre textual, visual, tiempo pasado, tiempo presente, entonces quería como que coger esto de lo virtual, porque en ese momento, como dije, estaba haciéndolo todo en la computadora y quería pasarlo a algo más orgánico, ¿no? Y de ahí salió hacerlo en tablas, ¿no? De madera. Y bueno, de ahí salió todo eso, en realidad. Me parece que el proceso es muy interesante, ¿no? Como tus experimentos previos también con la imagen, con la fotografía, la sustracción de la imagen de un soporte físico y luego la reinserción en otro, construye, ¿no? También esta idea, esta posibilidad de primero, en un primer momento, transferir las imágenes igual a la tabla y en un segundo momento ya evaluar otras opciones, ¿no? Y cómo este proceso de experimentación ha generado un producto visual con mejor definición, ¿no? Sí, o sea, fue Muy, un, fue un proceso más que nada, ¿no? Duró como un mes entero y se iban como que tomando decisiones a la marcha, ¿no? Pero, claro, siempre teniendo esta idea principal en mente, ¿no? y bueno, lo que mencionaste también, ¿no? De este contraste entre elementos de distintas temporalidades, que sumados al texto, que a pesar de ser de hace 100 años, mantiene su vigencia, le da una carga de, del tiempo presente muy, muy fuerte, ¿no? Y de cierta forma como que permite que se prolongue estos pensamientos. O sea, creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre la obra, ¿no? Me hubiera gustado más que nada que la gente la tenga al frente, ¿no? Físicamente, porque tener las tablas enfrente es otra cosa, en realidad, que verla en una pantalla. También por el Sí, tamaño, ¿no? Las tablas miden 1,80 m, entonces verlas en tu pantallita es como
como que se pierde parte, ¿no? De la obra. Claro. Pero bueno, Sería interesante que hagas quizás un zoom en las imágenes que estás presentando, como para que se pueda ver un poco mejor el contenido, ¿no? No sé si es este posible. es un zoom de las... O sea, aquí se puede ver como que el detalle de la impresión. Eso lo tomé justo después de que terminaron de imprimirlas. Le imprimieron en este proceso de impresión V sobre las tablas, que no sabía que existía porque las llevaba a diferentes lugares, o sea, iba con mi tabla gigante a diferentes lugares y me decían como que, no, o sea, veían la tabla y decían, no, no podemos imprimírtelo ahí. Entonces, al final encontré un lugar donde sí accedieron a imprimirlo y ya. Pero fue muy tarde porque ya pasó lo del concurso, así que nunca pude entregarlo. Pero bueno, al final quedó la obra, ¿no? Para la posteridad. Sí. Bueno, Y Fernando, si tú no tienes más preguntas, yo sí tengo, ¿ya? Aquí me gustaría colarme en la conversación, ¿ya? Porque Adelante, por a favor. mí personalmente, yo aquí en realidad estoy en papel de moderadora, pero también me pica un poco la curiosidad porque ese proyecto me interesó mucho y me interesó justo para hacer preguntas, para indagar un poco más en la lógica del concepto y en el proceso. Y, por ejemplo, cuando vi las tablas y supe del contenido de los 7 ensayos, la primera asociación que se me ocurrió eran las tablas de la ley, porque los 7 ensayos de Mariátegui son uno de los textos fundacionales del Estado peruano. En realidad es un texto muy contestatario, pero al mismo tiempo es un texto fundacional. Entonces, el hecho de que se plasmó el texto en unas tablas, ya para mí es una especie de acto bíblico que fue transformado en este formato sólido, es decir, no papel, no impresión, no manuscrito, sino tablas, tablas no de piedra, de madera, ¿no? Pero tablas. Pero por otro lado, el lenguaje de los emojis o emoticones, ¿no? Es un tema que es muy interesante en el campo de comunicación ahora y en realidad en el arte visual no se toca mucho este tema, es más corresponde a los estudios de los lenguajes de comunicación actuales, pero es muy interesante cómo ha sido absorbido y procesado por esta obra artística. Y bueno, me recuerda mi posgrado que estaba muy vinculado con la semiótica y bueno, los temas del uso de diferentes lenguajes y diferente traducción de diferentes modos de expresión y comunicación a otros. Entonces es un tema muy vigente y el tema de esos símbolos nuevos completamente que han aparecido hace muy pocos años y que están en circulación tan amplia y que no tienen ni una gramática ni un vocabulario definidos, es decir, no hay una traducción literal, no puede haber una interpretación sola de cada uno de esos símbolos. Hay algunos que tienen como un significado más fijado, más convencional, más claro, pero hay otros que pueden ser interpretados de mil diferentes maneras. Entonces se me ocurre que primero sería muy interesante hacer un experimento, mostrar estos textos en el formato en el que César los hizo, sin mencionar siquiera que son textos de Mariátegui, a un espectador con experiencia de lectura de estos símbolos y ver qué es lo que lee la persona, ¿ya? ¿Qué es lo que entiende una persona familiarizada con esta forma de expresión? ¿Qué contenido extrae? Puede ser que sea una cosa totalmente distinta, es decir, que se produzca un nuevo texto, absolutamente. Y puede ser que la persona tenga una asociación realmente con Mariátegui, pero yo lo veo sinceramente como un texto muy abierto. No sé si es simplemente una idea que me parece que sería curioso hacer el experimento. Por otro lado, estas tablas se ven como una especie de piedra roseta de los emojis, porque se puede comparar el texto escrito con el lenguaje de esas imágenes y construir sobre la base de eso el vocabulario de una lengua que, bueno, puede modificarse, puede perderse dentro de un rato, no sabemos cuánto tiempo va a durar este uso de estos símbolos, porque, bueno, es un lenguaje muy reciente. Entonces, también hay esta posibilidad. Y
también otra idea que viene a la mente es hacer una especie realmente de vocabulario y gramática de esos símbolos, porque yo entiendo que, César, tú debes tener una lógica muy propia de cómo construir un texto con sintaxis, con, bueno, oraciones completas, de esos símbolos que normalmente en realidad se usan como complemento de texto escrito, no se usan de manera aislada. Y hay en la cultura popular, no sé, en los videos, en los memes, hay unas bromas muy, muy ácidas sobre cómo el emisor del mensaje tiene una cosa en mente cuando escribe con emoji, y el que interpreta lee completamente otra cosa. Entonces, la misma ambigüedad, la misma libertad de lectura aquí es también un recurso, creo que es un recurso artístico. Entonces, bueno, es una especie de avalancha así de ideas, reflexiones, preguntas, y yo quisiera, César, que tú reacciones de alguna manera, no sé qué quieres, qué podrías decir sobre lo que acabo de mencionar. Bueno, primero, eso que me dijiste de las tablas de las leyes, mucha gente ha visto este proyecto y han dicho muchas cosas diferentes, ¿no? Y eso me gusta mucho. Unas personas lo han relacionado con estos jeroglifos egipcios. Jeroglifos, ¿no? Sí. Otras personas lo han relacionado con las tablas de Sarwa, otras personas con las tablas de la ley también. Bueno, yo di mi versión, ¿no? Que lo relacioné con la película de Stanley Kubrick. Pero me parece genial estas diferentes lecturas que pueden ocasionar, ¿no? de la gente. Yo no les digo lo de Stanley Kubrick, simplemente les digo que son los 7 ensayos. Entonces, ahí la gente empieza como que a volar, ¿no? Entonces, primero, digamos, algo que se pregunta es ¿por qué en tablas, ¿no? ¿Por qué en las tablas? Y luego, ¿a qué podrían remontarse esto, ¿no? ¿A qué podrían remitir? Y lo otro sería también como que si de verdad son los 7 ensayos o esta persona me está tomando el pelo, ¿no? O me está mintiendo, o es otra cosa completamente diferente, ¿no? Porque no hay una manera de, digamos, no hay un ancla, ¿no? Yo solamente te digo, incluso por el nombre, sugiero que son los 7 ensayos, pero ya de ahí, como que cada persona puede intentar, ¿no? Tratar de descifrarlo. Al final funciona como esto, ¿no? Como esta idea de tratar de leer algo y al final no poder leerlo, porque como son imágenes, como está muy abierto, ¿no? Tiene muchas lecturas. Incluso el mismo medio en el que están, que son las tablas, también tiene muchas lecturas, ¿no? De por qué. Entonces, es como que esta idea de tratar, digamos, no es una traducción libre, pero es como que esta idea de tratar de pasar algo, ¿no? De un idioma a otro idioma, pero es ese idioma al que va, en realidad, no puede leerse, ¿no? Es como que es este intento fallido, ¿no? Porque es tan abierto que al final cualquier persona puede darle su propio significado, ¿no? Y eso me parece genial. Claro, a mí, por ejemplo, me hace pensar que este proyecto podría ir de la mano con una especie de cábala, que es como un sistema de interpretación del Antiguo Testamento, ¿no? Por medio del cual se pueda llegar a comprender el significado de un grupo de emojis, ¿no? Y poder separar entre cuáles van solos, cuáles van agrupados, ¿no? Y mediante esta dinámica poder eh, comprender o aproximarse más, ¿no? Porque definitivamente, como dices, es, es un intento fallido, ¿no? El de leer los emojis con el mismo significado con el que uno los plantea. Pero me Claro. parece que sería una dinámica súper, súper divertida. Y además, ver los resultados que puede traer, ¿no? Cómo cada uno va a formar como su propia reinterpretación de los 7 ensayos a partir de tu reinterpretación. Sí, al final es todo un juego. Y no sé, creo que por eso me gustó mucho esto. Y bueno, Una pregunta así muy puntual.
Tú podrías, bueno, es como en la lectura de jeroglíficos, porque realmente ese sistema tiene mucho que ver con la escritura jeroglífica, que es básicamente ideográfica, versus la escritura fonética, que es alfabética y que reproduce cómo se pronuncian las palabras. En este caso, se reproduce en imagen la semántica de cada término, de cada palabra, y eso es la base de una escritura jeroglífica, realmente. ¿Podrías, de este texto que estás mostrando en la pantalla, sacar algún segmento, así como en una piedra roseta, y decirnos, en tal línea, en tal parte, están tales símbolos y significan tal cosa? Simplemente para dar un ejemplo. No, a estas alturas no podría. Es decir, tú mismo Esa tienes es la idea para también, leer tu ¿no? texto. Esa es la idea también, ¿no? Ya. Ese es uno de los ensayos, no recuerdo cuál de todos es, pero ahí en la página pueden chequear también. Pueden ver todas las tablas completas con el zoom y todo eso. Ujú. Y también pueden sacar su libro, ¿no? Y tratar de descifrarlo. Esa es la idea al final. Pero a estas alturas yo ya, digamos, no he olvidado, pero prefiero que la gente intente hacerlo por su cuenta, ¿no? Sí, es muy curioso que ahora ni tú mismo puedes leer tu texto. Y es muy sintomático en realidad para el tema de la comunicación de ahora. Más bien también una cosa que quisiera mencionar es que es muy interesante esa transformación doble que ha sufrido tu trabajo. Primero llevaste un lenguaje en realidad más que doble, ¿no? Es un proceso de varios pasos. Primero llevaste un texto digamos, escrito convencionalmente con palabras, bueno, de la lengua castellana, llevaste a este lenguaje nuevo de los emoticones. Luego lo pusiste sobre una tabla de madera, que es todo lo contrario a la pantalla del celular, donde originalmente deben estar esos símbolos. Es decir, llevaste a una materialidad muy orgánica, muy natural, como muy primaria, y después lo volviste a transformar en una versión virtual para presentar dentro de la Bienal, porque dentro de la Bienal, como tú mismo dijiste, no están las tablas de madera, que no podemos lamentablemente dentro de este proyecto virtual ir y tocar las tablas y rasparlas y no sé, ver la impresión V al detalle, pero sí podemos ver las fotografías y podemos ver todos los símbolos, es decir, de la materialidad orgánica, esta nueva que le diste, otra vez pasamos a la versión virtual. Es decir, ahí hay varias veces da vuelta el asunto, la rueda. Entonces, a mí esta múltiple transformación también me parece muy interesante y como provoca mucho la imaginación y este tema del juego, sí, como se juega con diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de recursos expresivos, me parece muy sintomático para nuestros tiempos. Es verdad. Sí, o sea, al final tuve que, digamos, digitalizarlos, ¿no? Para que la gente pueda verlas. Entonces, claro, fue pasarlo del... Esto se hizo, como dije, en la computadora, ¿no? Entonces, pasarlo a lo físico, de la computadora a lo físico y de vuelta a la computadora, ¿no? Pero ya, claro, esto último es por el contexto en el que estamos ahora, ¿no? ¿Dónde están Que ahora muchas las cosas... tablas? Las tablas en físico, ¿dónde están? Están arriba, que tengo un pequeño taller, y están guardadas, están envueltas para que no les entre la humedad y todo esto, ¿no? Porque es madera al final, ¿no? Entonces, tengo que cuidarlas bien. Bueno, Eh, si la impresión se deteriora con el tiempo o los xilófagos se comen las tablas, que también es posible, va a quedar la versión digital y bueno, la gente va a poder tener acceso al texto, ya a los símbolos, a la secuencia de los símbolos, eso va a quedar, nada más que la parte material puede desaparecer. Sabemos que Lima no es un muy buen lugar para guardar madera, pero es bueno exacto. saber que las tablas existen en su formato material. Sí. Y bueno, eso. Creo que ahí aparece el link y pueden entrar a mi página web y ahí pueden chequearlo, ¿no? Pueden hacer clic en cualquiera de las tablas y ahí va a demorar un poquito en aparecer, pero va a aparecer y ahí pueden como que ver emoji por emoji, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos acercándonos al final de la conversación. Muchísimas gracias a César por los comentarios sobre su trabajo. Muchas gracias a Fernando por
hacer las preguntas y por entablar este diálogo, porque siempre es bueno cuando hay una interlocución entre más de un personaje. Gracias por las diapositivas que creo que han enriquecido mucho el trasfondo del proyecto y han mostrado toda la mecánica detrás. Y nuevamente agradezco a Patricia Marina de la revista Valiche por darnos esta ventana al público, por brindarnos la plataforma Zoom. Entonces, bueno, podemos ya despedirnos y dar un par de palabras de conclusión. Bueno, quería agradecer a todos y gracias por escucharnos. Como dije, pueden entrar a la página web y ahí pueden verla. Muchas gracias. Les recuerdo que Gracias, de igual manera. sí, los proyectos de la Bienal, todos los proyectos están en nuestra página web, bienallecusco.art. Cada proyecto tiene su propia página y después a través de esa página se puede entrar al proyecto completo de César, donde aparece cada tabla con todos los detalles de todos los símbolos que ustedes han visto ahora en pequeño. Entonces, para poder leer todos los textos, pueden entrar a esta página del proyecto y ahí verlos al detalle. Fernando, tú querías agregar algo en conclusión, ¿verdad? Simplemente agradecer, ¿no? Por ese espacio, por poder conversar y, bueno, yo estoy encantado con esta obra de César, ¿no? Al igual me imagino que tú. Y nada, solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, César. Buenas noches y sigan nuestros avisos para los próximos conversatorios.